Me sumo a la bienvenida que mi esposo daba hoy al comienzo, que se puedan sentir muy cómodos, que puedan sentirse parte de esta hermosa familia en Cristo, y estamos para servirles como dijo Gustavo. Muy bien, vamos a comenzar con esta palabra que, como ustedes saben, tuvimos comienzo el domingo pasado, que yo hablé sobre las 4 señales que no nos deberían seguir. La dividimos en 2 partes y yo quiero preguntarles en esta noche, en este silencio, que ustedes me puedan decir cuáles eran una de las señales que no nos tenían que seguir. Esa. ¿Cómo? Ajá, muy bien. Muy bien. ¿Lore? Ajá. Muy bien. Esas eran las 2 señales que no nos tenían que seguir. ¿Recuerdan la palabra que nos habla Marcos, que dicen: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen? Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Estas señales milagrosas seguirán a los que creen. Y yo les hablaba y les decía que si nosotros creemos en Jesús, estas señales nos siguen. Ahora, nosotros estudiábamos, veíamos, reflexionábamos acerca de señales que no tenían que seguirnos, que no tendrían que estar con nosotros, porque ya hay otras señales que nos siguen. Y como recién hablaban muy bien, y gracias, una de las señales era juzgar, esa señal no nos tiene que seguir, y la otra señal era la envidia. Esa señal tampoco nos tiene que describir como hijos de Dios. Ahora, en esta noche yo quiero hablarles sobre las últimas 2 señales, que yo puse 4, pero como les dije hay muchas más, que no nos tienen que seguir, y yo buscaba y me parecía algo muy importante, el que esta señal no nos tenga que seguir para nada como hijos de Dios, que es el mal genio, el mal carácter. Esa señal no nos tiene que seguir, ¿sí? Había muchos sinónimos en San Google, y ustedes saben que uno de esos me gustó porque decía mecha corta, como que eso lo vamos a entender bien, dije yo, muy bien, pero se enfocaba en esto, ¿sí? En este sinónimo, en el mal genio, el mal carácter. Y yo quiero ir a 1 Samuel, capítulo 25, y si ustedes se darán cuenta, hablé mucho sobre Samuel, este libro me enseñó mucho acerca de esto. Y vamos a ver una historia que habla sobre una persona que tenía mal genio, mal carácter. 1 Samuel 25, versículo 1, nos habla que muere Samuel y todo Israel se reunió para su funeral, lo enterraron en su casa en Ramá. Y ahí la Biblia nos habla de un personaje que se llama Nabal, ¿sí? Y que dice que hace enojar a David. Entonces, cuando yo pensaba en esta característica, en esta señal, sin duda se me vino la historia de Nabal. Entonces, vamos a leer vamos a leer y síganme en la lectura y después vamos a cortar. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Vamos a leer hasta ahí. Recordemos que hablamos de David, el rey de Israel, que deja un saludo de paz, porque él dice paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Y después le dice, lo llama de amigo, lo hace parte y le dice a tu amigo David.
Y otra cosa que me pareció importante rescatar de esto es que dice, por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a mano. David fue de buena manera, fue muy amable, fue como muy cercano a llamarlo amigo. Estamos hablando del rey David, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos respeto, tenemos consideración, somos amables, no solamente con una persona de autoridad, sino entre nosotros somos amables y tenemos respeto, pero mayormente pasa eso, ¿no? Como esa reverencia, y yo pensaba en esto, que él va súper bien a poder hablar con Nabal, y miren lo que Nabal les responde en el versículo 9, dice, los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es este tipo David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destaqué para mis esquiladores y dárselas a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, fue lo que le dijo David. Respondió mientras se ceñía la suya. Y enseguida David salió con sus 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Vamos a leer hasta ahí. Fíjense lo que una mala actitud, lo que una mala contestación, lo que la falta de respeto puede producir. Ahora, yo rescataba esto de que es muy importante, como yo les decía, estábamos hablando del rey de todo Israel. Y que se presente de una manera tan amistosa y ¿será que por favor nos puedes convidar? Nosotros te cuidamos en aquel momento cuando estaba, no, como que no cobramos nada, lo hicimos de buena gana, entonces te pedimos ahora que no tenemos comida, no tenemos provisiones, que vos nos puedas compartir de lo que vos tenés. Y fíjense que este mal genio, este mal carácter, responde de una mala manera. Y eso es una de las señales que nosotros no tenemos que tener como creyentes, ¿sí? Nosotros tenemos que, en primer lugar, como sabemos servir al prójimo, poder dar de lo que tenemos. Hablamos de Nabal, que Nabal era un hombre rico, porque la Biblia nos dice que tenía tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Así que usted, yo no sé cuándo sale una oveja con una cabra, pero usted más o menos saque la cuenta, que estamos hablando de mucho ganado, ¿sí? Es dinero. Entonces consideramos que era un hombre rico y que compartir 5 ovejas, compartir panes, no le iba a hacer mucho daño. No se iba a quedar sin alimento, no iba a poder dar a su familia, porque él tenía. Y simplemente David le pide que pueda compartirle algo. No le pide, necesito que me des esto, como por ahí uno espera de un rey o de una persona, como que ponga algunos ítems, como tenés que cumplir esto, dame esto. No le está pidiendo eso. Le dice, compartime lo que tenés, por favor. Ahora, lo que produce esto, el mal genio, mecha corta, como les decía, el mal carácter, y la Biblia nos narra esta parte del carácter de Nabal, que al principio dice, en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente, que era grosero y mezquino en todos sus asuntos. El tipo pensaba solamente en él. Toda la ganancia que tenía era para él. Él decidía qué comer, en qué momento, cuándo, dónde, pero solo era de él. Ahora, era una persona necia con la cual no se podía hablar, no se podía llegar a un acuerdo. Ahora, nos estamos examinando a través de la historia de Nabal. Nosotros no tenemos que ser personas mecha corta, no tenemos que ser personas que no se pueda llegar a un acuerdo, no tenemos que ser personas que nos hablen y que no podamos llegar a concluir o a sacar una solución de eso, de cerrarnos inmediatamente como no quiero saber nada. No podemos ser así. Entonces, lo que nosotros leímos recién, vemos que Nabal es como que hace alarde de sus riquezas. Porque fíjense que él dice, ¿quién es este tipo? Les dijo él, Nabal, ¿quién se cree que es este hijo de Isaí? Como menospreciándolo, como diciendo, como poniendo en duda su linaje, como poniendo, aquel allá que salió el más chico, ¿quién se cree que es? ¿Sí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos.
¿Cómo David no iba a enojarse con una actitud así si es como lo estaba despreciando? Y hermanos, nosotros no tenemos que llegar a ese punto. Nosotros nos tenemos que despreciar a una persona con nuestras palabras. Nosotros no tenemos que despreciar a una persona con nuestras actitudes. Porque hoy me levanté mal, porque estoy malhumorado, porque hoy, como les dije el culto pasado que no le hice, me levanté con el pie izquierdo y ¡ay, estoy loco! No puede ser así, ¿sí? Esa locura, ese tiempo, lo tenemos que procesar en el Señor y ahí salimos a nuestro trabajo, ahí salimos a las actividades que tenemos, pero no podemos andar así, siendo hijos de Dios, siendo creyentes, siendo seguidores de Jesús. No podemos ser así. Entonces, nosotros vemos que Nabal era una persona egoísta y que no le importaba nada, solamente él. Porque yo, como les digo, tranquilamente él podía haber compartido lo que tenía, pero no quiso hacer. No le importó insultar a David y cuestionar su linaje. Ahora, gracias al Señor por la ayuda de su esposa Abigail. Gracias al Señor que a Nabal lo puso al lado de Abigail, porque seguramente ella era una y otra vez la que estaba como enmendando las metidas de pata de Nabal, el mal carácter, la mala actitud, y siempre salía a defenderlo. Gracias al Señor que Abigail estaba al lado de él, porque pudo salir a ser intermediaria de ese hecho y decir: perdóname, David, acá tenés esto, por favor, yo te pido que me disculpes, siendo que ella no había hecho nada. Porque ¿qué pasa? David había dicho que iba a terminar con todo. Fíjense que a Nabal ni siquiera le importó eso. Ni siquiera le importó que terminara con su esposa, con sus siervos. No, él solamente pensaba en él, tenía una actitud egoísta. Y vamos a leer esta parte que yo le estoy contando acerca de Abigail. Y dice el versículo 14: entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higos. Lo cargó todo en burro y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que vemos toda la hazaña hasta que llega Abigail con David. Y el versículo 23 dice: cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Les ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea en las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Ahora, gloria a Dios por una Abigail. Gloria a Dios que vaya y enmiende sus problemas. Ahora, vuelvo a decir, si no hubiera una Abigail, si no, ella no estaría preparada, porque seguramente habrá habido otros casos antes, yo no sé cómo seguiría la historia. Ahora, hermanos, no nos tiene que seguir esta señal en nuestras vidas. Nosotros no podemos permitir ser así. Y uno puede decir: y bueno, pero yo ya soy así, ya no hay más remedio. Sí lo hay, claro que lo hay. Se puede cambiar. Es un proceso, para algunos va a ser corto, para otros va a ser muy largo, pero lo importante es poder empezar y atravesar ese proceso. Sabemos que para el Señor no hay nada imposible, así que si nos dejamos en sus manos, Él puede tranquilamente moldearnos como los moldea cada día. Así que nosotros
No podemos tener este mal carácter, ¿sí? Cuando tenemos un mal carácter, no somos agradecidos, no somos misericordiosos, somos prepotentes y por lo tanto no somos de bendición. Y nosotros como portadores de la verdad, como portadores del Evangelio, como hijos de Dios, no podemos ser así, porque nosotros somos de bendición, nosotros tenemos que ser de bendición, porque hay un mundo allí donde no conoce o donde escuchó de un Jesús, pero no se le fue revelado, pero tuvieron malas experiencias, y nosotros tenemos que portar ese conocimiento y ese mensaje de salvación y poder entregarle eso a la persona. Entonces somos de bendición. Por eso es que no podemos tener esta señal. La próxima señal que yo quiero compartir con ustedes, busqué muchos sinónimos y este fue el sinónimo que quedó. Y la otra señal que no nos tiene que seguir se llama sinvergüenza. Pero fíjense que dice que un sinvergüenza es una persona que hace cosas malas deliberantes, ¿sí? No podemos ser así, para nada. No tenemos que hacer absolutamente nada de cosas malas. Y ahora ustedes me van a entender con esta palabra. Yo quiero que ustedes me puedan acompañar a 1 de Samuel, capítulo 2, y ahí vamos a estar viendo esta señal que no nos tiene que seguir. Según 1 de Samuel capítulo 2, versículo 12. La Biblia nos habla de dos hijos de un sacerdote, los cuales podemos catalogar, llamar y decir que eran sinvergüenzas porque eran personas que hacían cosas malas deliberadamente. Ahora, vamos a leer un poquito ahí en la Biblia. Estamos hablando de los hijos de Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, vieron que yo puse esta palabra porque es bíblica, que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor a la olla y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora o la tomaré a las fuerzas. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ahora la Biblia nos da muchos indicios que nos dice que en primer lugar no le tenían respeto al Señor. Esto puede llegar a hablar de que ellos no pudieron conocer a Dios. Ellos no pudieron conocer a ese Dios que nosotros conocemos porque dice que no le tenían respeto. Es como que lo trataban como una persona más. Y fíjense lo atrevidos que ellos eran, que había partes que se usaba para el sacrificio a Dios y ellos lo tomaban para sí. Y tenían a este sirviente, a esta persona que decía que vaya a buscar esa parte. Y como recién leíamos en la Biblia, si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: tomad todo lo que quieras, pero esperá a que esta grasa se pueda consumir, le decía: no, dámela ahora. Y si no se la daba, se la tomaba a la fuerza. Ahora fíjense qué atrevidos que ellos eran, que no respetaban ni siquiera un poquito a Dios, no le tenían ni siquiera un poquito de temor y ni siquiera podían ellos dimensionar con quién estaban jugando. ¿A quién le estaban haciendo esto? Porque no era un sacerdote, era Dios. Entonces, esta señal de hacer las cosas malas deliberadamente, para nada tiene que seguirnos. Cada vez vieron que se puso como más complicada la situación. Yo el domingo pasado hablé sobre la envidia, hablé sobre juzgar,
y contaba y reflexionábamos juntos esto de que por ahí nosotros nos acoplamos a poder ser en ese círculo de poder criticar, de poder hablar mal. A veces somos nosotros que criticamos, que hablamos mal, pero que es algo que por ahí se vuelve algo cotidiano. Ahora, cada vez se está poniendo más complicada la cosa, si lo podemos llamar así, ¿sí? Esto del mal carácter, esto del mal genio, esto de ser una persona necia, de no poder llegar a un acuerdo, de no poder hablar, va mucho más en profundidad acerca de nuestra persona. Entonces, como recién yo les hablaba, los hijos de Elí no tenían temor de Dios, no tenían respeto, no eran de ejemplo para absolutamente ninguna persona. Ahora, como ustedes saben, Elí, su padre, era sacerdote. Él tenía un rol muy importante. La gente lo veía, ¿sí? Lo que él ofrecía es lo que Jessy nos compartió de lo que estuvieron trabajando con los adolescentes. No era un rol menor, era literalmente algo muy importante. Y fíjense cómo tenía a sus hijos que hacían lo contrario. Y después Dios reprende a Elí. Y después también hay una palabra de él y ya Dios decidió terminar con su vida porque él no podía permitir que jueguen con él de esa manera. Entonces, fíjense cómo ellos eran de tropiezo para la gente. Cómo eran de tropiezo para ver a Dios como lo que es Dios verdaderamente. Porque en sus actitudes uno podría decir, bueno, pero si el hijo de pastor hace esto, ¿por qué yo no? Era de tropiezo para el pueblo. Era una condición, era muy visible. El pueblo sabía la función que cumplía. Y fíjense cómo por ahí nosotros nos enteramos acá en el Colorado de cosas que suceden y en el boca a boca vamos comentando. Ahora estamos hablando de una nación, estamos hablando de que también sucedía exactamente lo mismo. Se comentaba, se hablaba, se tenía en desprecio en nombre de Dios. Ahora Dios tuvo que hacer algo con eso, ¿sí? Entonces, como yo les decía, hermanos, estas señales a nosotros no nos tienen que seguir. No nos tiene que seguir el juzgar, el criticar, no nos tiene que seguir la envidia, no nos tiene que seguir el mal genio, el mal carácter y esto de ser sinvergüenza, de hacer cosas malas deliberadamente. Hoy hablábamos, recién pasábamos este tiempo de búsqueda, recién cerrábamos nuestros ojos y le decíamos, Señor, yo acá estoy, Señor, encendeme, Señor, quiero sentir la vez lo que nunca pude sentir o lo que sentí, que puedas de nuevo traer ese recuerdo, que pueda empezar a vivir lo que vivía antes, que pueda regresar a ese primer amor. Todo le decíamos al Señor. Ahora, no podemos tener estas características, no podemos ser así y pedir que el Señor, que el Espíritu Santo pueda encender esta llama. Porque recién nos compartía Jessy en esta parte de la administración. No puede ser de esta manera. Yo le invito al grupo de alabanza y como yo el domingo pasado los llevaba a reflexionar y les decía, hermanos, hoy tenemos una nueva oportunidad de poder dejar de lado si juzgamos, si criticamos. Ahora ustedes me dirán, pasó una semana ya, ¿volvieron a juzgar? ¿Volvieron a criticar? Solamente eso se puede matar y puede morir si es una constancia de nosotros, si constantemente persistimos en no hacerlo. Ahora tenemos otras dos nuevas características que no nos tienen que seguir, dos señales que no tienen que estar en nuestras vidas. Por ahí ustedes van a decir, bueno, pero capaz en la iglesia no me conocen muy bien y lo demás. Pero vieron eso y que yo me acuerdo, pero no me lo voy a olvidar nunca. Y usted lo sabe, esto de que la verdad siempre sale a luz. Mi mamá me lo enseñó de chiquita eso. Y como que infundía un temor. Porque me decía, bueno, vos me mentís o pasa esto, hiciste lo otro, pero la verdad sale a luz. Y ustedes saben, hermanos, que puede pasar tal vez años, meses, días, horas, minutos, pero la verdad sale a la luz. Entonces, yo quiero que ustedes podamos reflexionar, como yo les invitaba el domingo pasado, que no quede acá en esta reunión, que no sea en este momento como para cumplir y salimos de este lugar y somos iguales. Tiene que haber una transformación, tiene que haber una pequeña chispa que va a hacer encender luego cuando sigamos buscando más del Señor. Pero tiene que haber algo en nosotros que pueda marcar en nuestro rostro. Porque usted sabe que nuestro rostro habla. Tiene que marcar ese algo y decir, yo te vi la semana pasada que estabas así, ahora te veo diferente, ¿qué es lo que te pasó?
¿Alguna vez le dijeron eso? O por ahí vieron que uno quiere como mentir con la cara y hacer como que si no pasa nada, igual por algún poro sale. Es impresionante cómo sale cuando estamos mal o cuando estamos bien, se nota. Cuando fingimos, se nota. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas. Jesús nos quiere traer libertad por completo. Jesús quiere que nos podamos transformar. Jesús quiere que nosotros seamos personas renovadas. Jesús quiere que nosotros seamos personas perfectas para Él. Ahora, necesitamos trabajar en esto. No porque yo les mando y porque, bueno, queda así, hay que hacerlo. Sino porque yo sé que con mi vida, con el propósito que Jesús, con el propósito que Dios tuvo para con mi vida, hay algo. No podemos estar solamente transitando los días y bueno, y seguimos iguales. Tiene que haber un algo cada día que nos llame la atención y no que solamente nosotros nos levantemos, trabajemos, estudiemos, comamos, dormamos la siesta, al otro día hacemos lo mismo. Tiene que haber un algo que nos llame la atención de nuestro día, algo tiene que suceder en nosotros que uno diga, valió la pena vivir este día. ¡Wow! ¡Qué lindo que fue hacer esto! ¡Wow! ¡Qué lindo fue, no sé, recibir esta enseñanza! Tiene que estar eso. Porque si todavía estamos en la tierra, es porque hay algo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces Jesús, Dios, su Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros constantemente. Y Él nos conoce. Él ve nuestro interior, Él sabe cómo estamos, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe que estamos acá en la cornilla, Él sabe que nos estamos desviando, Él lo sabe. Pero como es un Padre de amor, como es un Dios de oportunidades, como es un Dios que va a hacer lo imposible para que volvamos al camino, siempre va a estar mostrándonos y enseñándonos qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que tener advertencia, ¿sí? Porque es un Dios de amor. Y créanme que no van a encontrar absolutamente a nadie que pueda amarlos con un amor tan inmenso como lo es Él. No van a sentir en ningún lugar ni con nadie el amor que solamente Dios puede llenar. Ese vacío, esa eternidad que puso en cada ser humano solamente puede ser suplida por Él. Porque fíjense, imagínense que cada uno de nosotros tenemos un agujerito acá y necesitamos como colocar la última pieza. Nosotros lo tenemos a Dios y Él fue el que tapó ese agujerito y nos llenó. Ahora, sabemos que hay muchas personas que necesitan creer en algo, porque eso tiene que ser suplido. Ahora, nosotros que lo tenemos a Dios, ahora que nosotros tenemos un manual que literal nos enseña todo, yo me sorprendo porque de verdad que nos enseña todo, todo, y nos anticipa, y nos dice lo que va a suceder. Estoy estudiando el libro de Apocalipsis, y ustedes saben que más adelante, si Dios quiere, vamos a traer este estudio bíblico a la congregación, porque es muy importante aprender sobre Apocalipsis. Apocalipsis, si yo le digo, ya capaz le da miedo, ya capaz le genera como algo como, ay, ¿qué es eso? Porque muchas veces nos han infundido eso. Lo puedo hablar personalmente, ¿sí? Como ese temor a como el último libro, ¿qué va a suceder? Ahí está todo lo peor, la bestia. Y nosotros tenemos que saber sobre ese libro mejor que nadie. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Jesús que fue, que vino, pero nosotros tal vez no conocemos al Jesús que va a venir. Y ese libro nos habla sobre el Jesús que va a venir. Y necesitamos saberlo como iglesia. Ahora, el libro me llevaba a entender que los juicios que habla Apocalipsis, ¿saben qué? Son oportunidades. Porque hasta el último tiempo, hasta el último momento que Jesús va a estar y va a venir, Él va a tratar de hacer lo imposible para que las personas puedan creer en Él, para que no se puedan perder, para que tengan una nueva oportunidad, para que crean en Él. Por más que su vida fue un desastre, por más que, no sé, no creyeron en Dios, Él va a traer esos juicios para que puedan tener una oportunidad de salvación. Ahora, ¿no tenemos un Dios tan maravilloso? ¿No tenemos un Dios que planificó y es grandioso, que cada detalle no se le escapó y dijo, yo necesito tener esto porque necesito darle oportunidades hasta el último momento? Entonces, cuando yo veía eso y Dios me revelaba eso, yo decía, wow, tu plan trasciende más allá de lo que nosotros conocemos. Ahora, hermanos, tenemos oportunidades hoy de cambiar. Tenemos oportunidades hoy de decir, Señor, me cuesta horrores tener
no sé, sentir envidia, juzgar, me cuesta criticar, me cuesta este carácter, Señor, me cuesta esto de hacer cosas malas, me cuesta. Pero como yo les contaba de los juicios, Jesús nos da una nueva oportunidad y no va a hacer que nadie se pierda sin que puedan entender de que Él está, de que Él los quiere purificar y de que Él literalmente nos ama. Así que, hermanos, yo los invito a ponerse en pie, a que ustedes puedan cerrar sus ojos, a que ustedes puedan hablar con el Señor, por favor, porque Él está en este lugar. Y ustedes puedan pedir de su pronto auxilio, de su ayuda, porque es el único que va a poder sacarnos del lugar en donde estamos, es el único que nos va a ayudar a crecer, es el único que va a romper barreras, es el único que va a romper fortalezas, argumentos, es el único que va a poder romper toda ceguera en lo espiritual o todo lo que el enemigo puso y hace para que no resplandezca el Evangelio. Es el único que va a poder sacarnos adelante, es el único. Busquemos de Él porque Él está acá. Y si tenés que estar en silencio, porque no sabes qué decirle, hacelo, porque a través del silencio también podemos hablar. Y recuerden que Él ve nuestro corazón. Recuerden que Él ve nuestro corazón y sabe nuestras intenciones. A Él no los podemos engañar.